el tema, yo ya le agarré pasión a las conversaciones difíciles, o sea, y no evitarlas. Al contrario, entre más pronto tengas esa conversación complicada, difícil, que la quieres evitar, entre más pronto la tengas, más fácil se arreglan las cosas. Axioma siempre buscamos el cómo sí, pero el cómo sí a veces al cliente no le gusta, o a veces a mi hija no le va a gustar, o a veces a tu marido no le va a gustar. Bien lo dices, hay que enfrentar en el momento, porque mientras más rápido solucionemos, mientras más rápido tengamos esa conversación, las cosas se van a arreglar y va a fluir mejor. Resaltar la importancia de esas juntas, dando información de valor, comunicando realmente cosas importantes, que generemos ese interés de nuestro cliente de manera semanal, de manera mensual. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Bitácora 23. Estoy muy contenta de compartir el día de hoy este tema tan importante, que es un factor que nos pasa todo el tiempo, en todos lados, en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde vayamos, que es el tema de la comunicación. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Arturo Vázquez Mellado, director de Oficina Central. Ya tenemos 3 años trabajando juntos aquí en Axioma. Y bueno, el rol de Arturo es súper importante porque parte de sus tareas y de sus roles y funciones es asegurar que todos los procesos se estén realizando desde talento humano, finanzas, desde que llega un cliente hasta que se termina un proyecto, cómo participamos, cómo nos comunicamos en Oficina Central y en los proyectos, en más de los 60 proyectos en toda la República Mexicana. Entonces, toda su experiencia, abogado de profesión, pero comercial de corazón, con más de 30 años laborando en el periódico El Norte, recibiendo clientes, haciendo grandes alianzas, estrategias. Y bueno, muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Gracias, Axioma. Es un gusto estar aquí en el podcast con este tema tan relevante. Creo que siempre escuchamos la importancia de la comunicación, de la buena comunicación, de la comunicación asertiva. Eso es en cualquier rubro, en cualquier negocio, en cualquier familia. La comunicación es un elemento de mucha importancia para llegar a buen término en acuerdos, en compromisos, en entender lo que queremos comunicar, lo que estamos escuchando, lo que quiero que me entienda la gente. Como dice Ángeles, yo también estoy muy contento porque me gusta mucho trabajar con Ángeles, es una de nuestros líderes estrella dentro de Axioma y procura siempre tener un cuidado importante en este tema de la comunicación. Insistimos mucho con los clientes el poder estar pegados a ellos, no siempre se logra, pero es una labor muy importante. Y pues, insisto, un gusto estar en este capítulo y con este tema tan importante. Dicen que el 80% de los proyectos fallan por una falta de comunicación o por una mala comunicación, pero yo creo que no nada más los proyectos, fallan los matrimonios, familias, los negocios, los contratos, o sea, todo con quien te rodeas. Al final cada cabeza es un mundo y si no transmites de manera correcta, si no confirmas, si no planeas lo que tienes que comunicar, porque así como planeamos casas, bodas, proyectos, fiestas, hay que planear y diseñar la comunicación. O sea, fíjate, de cómo vamos a bajar y aterrizar lo que traemos en la cabeza hacia, primero, qué queremos decir, cómo lo vamos a decir y saber si el mensaje se está comunicando de manera correcta. Bien importante esto que comentas, porque hay diferentes vías de comunicación. Ahorita comentas el cómo comunico, cuándo comunico. Hay comunicación a través del WhatsApp. Hoy en día somos muy dados a estar a través del WhatsApp comunicándonos con familia, amigos, clientes. La comunicación formal no es a través del WhatsApp. El WhatsApp es un medio para comunicarnos. La comunicación formal a través de un correo electrónico tiene mucho más relevancia. La comunicación verbal, pues logras de forma inmediata tener un
una plática y poder en ese momento llegar a un acuerdo, a una comunicación. Lo formal no debemos de perderlo, no debemos de descuidar esa parte y entender de qué forma estamos solicitando algo, estamos compartiendo algún mensaje. Recordemos que quien lee ese mensaje le pone el tono con el que estamos nosotros comunicándonos, si estamos un poco molestos, si estamos agradecidos, entender que la puntuación, la acentuación, el seguir las reglas gramaticales le da mucha asertividad al mensaje. De hecho, me tocó que yo pues tenía las teclas activadas en mayúsculas por X razón, mando un correo y me marca alguien y me dice, oye, pero ¿por qué me gritas? Pero te mandé un correo. No, es que me gritaste. ¿Cuándo te grité? Es que lo tenías en mayúsculas. Ah, no, o sea, el revisar, exactamente. Si pones las comillas, si pones signos de admiración, si lo pones en negrita o subrayado, o sea, todo eso, tú puedes el que lo recibe, como dices tú, le pone la emoción al mensaje. Tono, la emoción, exactamente. Tú puedes estar de mejor humor, muy contento, muy agradecido, pero quien, insisto, lo recibe, lo está tomando con otro tono porque esos signos gramaticales, esas mayúsculas, esa puntuación seguida, sabemos que son señales pues, de alerta, de enojo, de malestar, y a veces no queremos comunicar eso. Entonces, por eso es bien importante entender que los medios de comunicación, sea el escrito, por un correo, por un mensaje en una libreta, por un WhatsApp, debemos tener mucho cuidado y estar atendiendo a la hora de escribir el correo perfectamente las reglas gramaticales. Y sabes que el también confirmar el mensaje. Ayer me pasó por WhatsApp justo, me mandó un gerente un mensaje y me dice, oye, la coordinadora tuvo una emergencia, se fue en la mañana y me dijo que ya no va a volver. Y yo, ¿cómo? ¿Ya no va a volver a Axioma? No, ya no va a volver el día de hoy. Ah, bueno, o sea, pues cada quien trae otro tono diferente y se ríe y me dice, tienes razón, no escribí correctamente el mensaje. Pero el confirmar qué está percibiendo la otra persona, porque también me ha pasado que el equipo manda una presentación, manda un reporte, una comparativa, y es que el cliente no me ha respondido, oye, y ya le marcaste, le informaste que este tema es prioridad, que es urgencia, le explicaste qué es lo que tú esperas de lo que le mandaste. O sea, no nada más por mandar el correo o por mandar un mensaje ya cumpliste. La comunicación es, mandas un mensaje a través de una vía y el receptor lo recibe y tú tienes esa retroalimentación, que buscar esa retroalimentación o ese círculo de confirmar qué mensaje se está llegando, qué se está enviando. Y de la parte del receptor, escuchar. El escuchar, porque a veces estás oyendo a la persona y ya te estás contando una historia o ya te estás contando qué le vas a responder. Oye, el cliente está enojado, tiene una inquietud, no está de acuerdo y ya estás esperando que guarde silencio, que termine para regresarle la respuesta. Y al contrario, es indagar y seguir preguntando, escucha activa, escuchar con los ojos, ponerle atención, porque a veces estamos con el mensaje, sí te escucho, ajá. No, escuchar completamente, o si estás en el Teams o en la conferencia, estar enfocado en lo que te están diciendo y seguir haciendo esas preguntas para confirmar el mensaje que te están dando. Entonces, creo que ese círculo de enviar el mensaje y confirmar es la conversación completa, ¿no? Totalmente. Yo veo que actualmente las llamadas telefónicas cada vez son menores, cada vez son menos. Y esto que comentas es súper importante porque al no recibir una contestación, ya sea en un WhatsApp, en un correo, empezamos a generarnos historias, empezamos a hacer deducciones, muchas veces poco ciertas, inventamos, pues hacemos historias. Entonces, asegurarnos a quien le mandamos el correo
que lo haya recibido, que haya sido claro. El seguimiento, siempre vamos a hablar del seguimiento. Yo no puedo retomar un correo o un WhatsApp una semana después. Yo creo que si buscamos que la comunicación fluya, si tenemos necesidad de que este correo, este WhatsApp, este mensaje me lo contesten hoy, es alguna prioridad que tenemos en el rubro que sea, la familia, el trabajo, un cliente, tenemos que asegurarnos de que lo leyó y recibir su retroalimentación, su contestación. ¿Por qué? Porque vamos a generar acuerdos, vamos a darle seguimiento a un tema. Entonces sí es bien importante no conformarnos con yo mandé el mensaje, yo mandé el correo. No, tengo que asegurarme, porque ahí demuestro mi interés en esa conversación, en ese mantener una comunicación asertiva, fluida y puntual con quien me tenga yo que estar comunicando. Y ver también el otro lado de la moneda, porque como dices tú, a lo mejor te haces una historia, nos imaginamos, ya nos respondimos en la mente el no me contestó, porque a veces el no contestar también es una respuesta. O sea, que no hay interés, que no le importa, que no quiere decirme, que tal vez no hizo lo que le pregunté. Entonces, el escuchar el otro lado es algo que la verdad es que yo tengo bien presente, porque siempre que platicamos con Toño, oye, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué dijo el contratista? ¿Y qué dijo el coordinador? O sea, siempre tener las dos versiones o ver el diferente punto de vista, porque cada quien tiene en su cabeza un mundo. Es como si ponemos aquí una libreta y decimos, ¿qué ves tú? Pues yo veo una libreta con una pluma y alguien va a decir, pues es la agenda de Axioma, y yo puedo decir, pues es la estrategia del podcast. O sea, cada quien, y estamos en lo correcto. Lo claro. Que cada quien está viendo desde su silla, desde su punto de vista, está en lo correcto. Entonces, el tener esa segunda versión o esa otra opción, el qué pasó, a mí me sucedió esta semana, que en una reunión nos dice alguien del equipo del cliente, oye, es que hicieron esto, no sé, cometieron este error y no está correcto, y le digo, está bien, o sea, si así no, o sea, yo estoy de acuerdo en que el proceso no es así no se deben de hacer las cosas. Se termina la junta y le marco a mi gerente, a mi equipo, oye, antes de decirle, oye, la regamos, pasó esto, ya sabes que esto no debe suceder, oye, a ver, ¿qué pasó? Y el abrir la pregunta para escuchar la versión o la situación en la que está la otra persona, es darle esa confianza, y él te dice, oye, no, esto no sucedió así, no pasaron las cosas así, eso está ejecutado, pero no está dentro de ese contrato. Entonces ya te da otra sensación, a ver, y empiezas a indagar y empiezas a hacer preguntas, pero la comunicación siempre es de dos vías, no es mi verdad y voy y ya aquí así son las cosas, no, es escuchar a la otra persona y entender desde su posición, desde su lado, cómo están pasando las cosas. Y eso pasa desde con tu vecino, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, el entender, el escucharlos, el saber ellos qué están percibiendo, qué están entendiendo, para evitar esos juicios o etiquetas, ¿no? Fíjate, y una cosa aquí me das pie a comentar, también saber distinguir qué pláticas yo puedo tener, qué conversaciones puedo seguir a través de un WhatsApp, en un correo, y en qué momento yo tengo que agarrar el teléfono y marcarle a un cliente, marcarle a mi hija, marcarle a mi esposa, y en qué momento tengo que pedir una cita presencial, darle la importancia al tema como lo requiera y lo demande. Esa comunicación también nos da y nos abre la oportunidad de tener conversaciones a las que lleguemos a clarificar asuntos, a llegar a acuerdos y entender que no todo se puede manejar a través de mensajes. Creo que una llamada telefónica abona mucho, comunica mejor. Una visita que hoy en día, después de la pandemia, pues eso se perdió, creo que lo estamos retomando, y pues con la experiencia ya de tantos años en un medio de comunicación, ahora en la parte comercial de los procesos dentro de Axioma, pues eso siempre lo seguiré defendiendo y peleando. El tener las citas presenciales,
el poder platicar con clientes, el poder platicar con nuestros equipos de trabajo, siempre aportará mucho. Pero principalmente ahorita tocando este rubro de momentos delicados en faltas de entendimiento, es bien importante poder distinguir y diferenciar si esto es a través de un mensaje, de una llamada o solicito una cita. Correcto. Y fíjate que algo que en un proyecto en el que estuvimos participando, 2 proyectos, mismo cliente, el aprendizaje que tenemos con la comunicación. Teníamos juntas vía Teams, cada viernes 8 de la mañana. Padrísimas las sesiones porque participaban los dueños de las empresas, los directores y responsables de áreas en el proyecto, y el honrar la palabra de los compromisos y el educarnos a hacer una comunicación efectiva y asertiva, porque nos tocaban situaciones en las que nos decían, ¿cuándo vas a instalar tal luminaria, tal poste, o cuándo vas a hacer este colado? Si Dios quiere, la siguiente semana. No, ¿cuál si Dios quiere? Dios va a querer. Prográmate, planea cuánta gente necesitas, y el decir abierto así, la siguiente semana, a final de mes. ¿Final de mes qué es? ¿El 20, 28, 30? Porque si yo digo final de mes, el contratista puede decir, pues es el 30, el último del mes. Y habrá alguien que dice, no, pues finales de mes es el 20, después del 20 ya es finales de mes. Entonces, ser bien, enfatizar bien en datos, en hechos, en el compromiso que estás dando. También ha pasado que dicen, todos dicen que está quedando mal. A ver, ¿quiénes son todos? 5 de 4, 5 de 20 o el 2%, o sea, ¿quiénes son todos? El mensaje que estás dando es muy diferente, porque ya cuando empiezas a preguntar, a ver, ¿y quiénes son todos? Bueno, no, yo nada más me enteré por 2 personas. Entonces estás hablando de 2 personas, ¿de cuántas? Y le vas minimizando o le vas mitigando esos aperturas que nos deja la comunicación en el mensaje que damos, que yo interpreto y que tú interpretas. Esto que comentas da pie a poner en la mesa a veces lo incómodo que puede ser una comunicación, que no nomás son cosas buenas o buenas noticias. A veces hay que hablar de temas delicados, de temas que a lo mejor nuestro cliente, en nuestra familia, no son muy cómodos. No hay algún tema en algún proyecto, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque tenemos que generar un acuerdo. Yo le tengo que decir al cliente el momento en que su proyecto está viviendo y dónde estamos viendo algún posible problema si no lo atendemos. Y el cliente posiblemente se molestará. Lo que comentabas ahorita, de estarle pidiendo en esas reuniones, que me tocó estar en muchas, ¿verdad?, a contratistas, a proveedores, fechas, datos, compromisos. No dejar en la ambigüedad una respuesta que me deja igual o peor que cuando llegué. Entonces, sí es bien importante entender que el problema no es hablar de cosas que a lo mejor no son positivas. El problema es no hablarlas. El problema es no llegar a acuerdos. El problema es no llegar a compromisos. Porque en base a eso las cosas fluyen y avanzan mejor, definitivamente. Y que fíjate que el tema, yo ya le agarré pasión a las conversaciones difíciles, o sea, en no evitarlas. Al contrario, entre más pronto tengas esa conversación complicada, difícil, que la quieres evitar, entre más pronto la tengas, más fácil se arreglan las cosas. Si tienes un problema, una inconformidad, una molestia con alguien, o el cliente no está de acuerdo con algo, entre más pasa el tiempo, la inconformidad va creciendo, la certidumbre se va perdiendo, entonces empiezan ya a hacerse las historias. Entre más rápido atiendas, escuches y preguntes cuál es la raíz del problema, de la inconformidad, de la molestia, más herramientas tienes tú para trabajar y para plantear algo. Y se vale no tener la respuesta. O sea, se vale hoy no saber cuándo lo voy a solucionar, pero sí tengo que decir, hoy no lo sé, pero mañana te lo confirmo, hoy en la tarde te lo digo, cuándo te doy la respuesta. Pero no dejar todo al aire de, bueno, déjame, reviso y checo y te traigo. Y fíjate que a veces está en nuestra cancha, pero esto no le va a gustar al cliente.
Y como bien dices, pues al mal paso darle buena cara y enfrentar. Darle prisa. Más vale acercarme al cliente, decirle, esto no se puede, esto no. En Axioma siempre buscamos el cómo sí. Pero el cómo sí a veces al cliente no le gusta, o a veces a mi hija no le va a gustar, o a veces a tu marido no le va a gustar. Pero yo insisto siempre en cómo logras acuerdos y compromisos, a lo mejor en situaciones incómodas o en opciones no muy cómodas, pero bien lo dices, hay que enfrentar en el momento, porque mientras más rápido solucionemos, mientras más rápido tengamos esa conversación, las cosas se van a arreglar y va a fluir mejor, y no estar postergando momentos que van a llegar. Y a lo mejor el postergar significa que el tono va a ir subiendo y se va a ir calentando más los ánimos, cuando oportunamente pudimos haber encontrado una solución sin enfrascarnos en una discusión, sin llegar a molestarnos. Entonces, aquí el tema de la puntualidad en la comunicación es súper importante. Oye, también hay algo que he aprendido mucho de ti, Arturo, y es el dignificar el no. También está bien decir no. O sea, a veces nos piden cosas que sabemos que no van a ser viables, que no se van a lograr, y también es bueno decir, ¿sabes qué? A estas circunstancias o a estos requisitos que sabemos que no va a ir por buen camino, no puedo hacerlo, no es viable, y desde ahorita mejor prefiero no comprometerme a algo que no va a suceder o que no es factible para ti o para mí, y mejor decir no en el momento, ¿no? A comprometerte a algo y matarte en la raya y no era viable. Ese es uno de los ejemplos muy claros en donde yo no me voy a atrever con un WhatsApp o con un correo tratar con algún cliente. Yo tengo que hablarle por teléfono, tengo que verlo en alguna cita para explicar el por qué no y ver alternativas, ver otras opciones. Pero yo tengo que argumentar con hechos, datos, experiencias, el por qué no. Pero insisto, este es un ejemplo bien importante para poder hacer válido ese dignificar el no, explicando las razones, los motivos y dándole al cliente opciones y alternativas de cómo sí debemos y podemos trabajar. A mí me gustaría que platicáramos un poco del proceso comercial, porque bueno, al final vendas un servicio, vendas un producto, vendas lo que vendas, es importante saber, o dar algunos consejos o tips de cómo llevamos nuestro proceso comercial. ¿Qué pasa? Llega un cliente, manda un correo, un WhatsApp, un mensaje por la página de internet, por Instagram, llega un mail con una solicitud de una cotización, y que vayamos platicando cuáles son nuestras buenas prácticas y recomendaciones para que a alguien que se dedique a vender o a ser emprendedor, que le pueda funcionar, porque es bien fácil que te llega un RFP súper claro y que te diga qué cotizar y cómo cotizar, pero el acercarte, el tener esa llamada, el ir de manera presencial. Nos tocó esta semana estar con un cliente y dijo, valoro mucho que estén aquí físicamente viendo mi proyecto. Entonces, el acercarte con el cliente y hacer preguntas, confirmar, validar, evitar tener todos estos supuestos, ver cuáles son sus expectativas, sus miedos, sus preocupaciones, qué le quita el sueño, las necesidades, restricciones. O sea, el sacar más información para hacer una propuesta con mucha estrategia, acertada y cercana a lo que el cliente espera. Exacto. Eso creo que es súper valioso. Y hay juntas que dices tú, oye, pues mejor nos vemos en persona y vamos a sitio, porque también eso habla del interés. Ayer me presentaron una comparativa y decían, bueno, el primer lugar a lo mejor está muy económico o diferente al segundo lugar, pero no hizo visita a sitio, no preguntó y no contestó el mensaje. Eso es algo... ¿Qué te dice? Eso también te dice que claro. ¿Dónde está el interés? Si ahorita para vender no realiza esa investigación, a la hora que tengo una bronca, yo no sé si me voy a responder. Fíjate que eso es muy relevante y es una
parte que cuidamos mucho. Creo que nuestro proceso comercial, desde un inicio, en donde el primer acercamiento del cliente, ya sea a través de nuestra página web, de una llamada, de un correo, pues lo primero que pedimos es esa plática para conocer de su proyecto, sus necesidades, sus expectativas, y nosotros poder de ahí partir a elaborar una propuesta. Si tenemos la oportunidad de ir al recorrido en sitio, tener esa cita presencial o una sesión en Teams, en Zoom, fíjate, yo me voy un poco más a detalle, que a veces pues es incómodo a veces estar en una sesión virtual y que la otra persona esté con la cámara apagada. Eso te dicta también pues esa falta a veces de, no sé si llamarle cordialidad, si llamarle interés, no sé si me está escuchando correctamente bien y estoy transmitiendo el mensaje y lo está recibiendo. Entonces son señales que te van dictando pues que yo tengo que reforzar esa importancia de mi servicio, del valor de sumarme a su proyecto. Y creo que es bien retador, hay clientes institucionales, pues a lo mejor muy frío, necesito que me manden esto, necesito lo otro, pero no dan oportunidad de tener ese acercamiento. Podemos mandar toda la información que nos requieran, pero si no tenemos esa plática, si no tenemos esa sesión de conocernos, de platicarnos, sensibilizarnos por ambas partes de lo que necesita nuestro cliente, de lo que podemos nosotros, cómo podemos sumarnos a su proyecto, en qué sugerencias damos, eso es súper importante y a veces es un reto. Yo lo veo como un reto, ahorita que comentas la sesión que tuvimos con el cliente, aprende el cliente, aprendemos nosotros y creo que se estrechan los lazos y vamos avanzando muy positivamente en esa comunicación, en esa importancia de ponernos caras, de realmente leer a nuestro cliente en sus necesidades, en la importancia que tiene su proyecto, porque también de ahí va a partir qué equipo vamos a sumar a ese proyecto, las expectativas que yo debo de transmitirle a este equipo de lo que yo estoy oyendo y me está transmitiendo el cliente. Eso es importantísimo, de gran ayuda para nuestro equipo de trabajo, que obviamente va a estar en contacto día a día con nuestro cliente. Sí, y al momento en que empieza a integrarse ese equipo en el proyecto, el tener esas juntas semanales, juntas mensuales, con el consejo, con el cliente, con inversionistas y con indicadores, es decir, vamos adelantados, desviación, sobrecosto o ahorros, pero que sea un proceso bien establecido de cómo vamos a comunicar y evitar sorpresas. Si tú no comunicas las cosas, los riesgos a tiempo, no comunicas las desviaciones, o sea, creo que es lo peor que puede pasar, que si tienes al cliente de manera semanal o a veces hasta diaria, mensual, si tú no le vas comunicando las cosas, o sea, el problema crece y se sale de las manos, ¿no? Y genera muchas veces desinterés en el cliente en decir, no es necesario la junta semanal, no es necesario la junta mensual, mándenme un reporte. Creo que ahí nosotros debemos resaltar la importancia de esas juntas, dando información de valor, comunicando realmente cosas importantes, que generemos ese interés de nuestro cliente de manera semanal, de manera mensual, que lo que estemos comunicando lo tenga él tan interesado, porque estamos hablando de su proyecto, estamos hablando de los avances, de las modificaciones, de alguna situación de riesgo que podamos ver, qué cosa tenemos que atender de forma inmediata, y necesitamos ese apoyo del cliente, esa toma de decisiones puntuales que nos marcan también el ritmo del avance en los proyectos. Debemos nosotros tener ese compromiso de que mientras yo no le haga al cliente atractivas esas reuniones, el cliente a veces me va a esquivar y me va a pedir solo un reporte. Pues somos los principales interesados en que se den, en que el cliente escuche
y atender debidamente todos los requerimientos, todos los puntos de cada junta. Y fíjate, eso es bien importante, el saber cómo vamos a dar los mensajes que necesitamos dar, los objetivos, los avances del proyecto, las decisiones que se deben de tomar. Y también algo que a mí me gusta mucho y que se puede implementar en cualquier lugar es la evaluación del NPS. Platícanos qué es el NPS, para qué nos sirve y cómo nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro servicio. El NPS, el Net Promote Score, es una medición de la satisfacción que tiene el cliente del servicio de nuestra empresa, y eso, bueno, pues es en cualquier empresa que lo utilice. Es un cuestionario en donde el cliente nos retroalimenta de su nivel de satisfacción, de nuestras áreas de oportunidad, de lo que está viendo que no le gusta mucho, y el reto de lograr cada semestre que el cliente nos atienda con este cuestionario es la respuesta y los planes de acción que implementamos nosotros en base a sus respuestas. Ese es otro reto que debemos de tomar como una tarea primordial a atender. Si el cliente está viendo alguna deficiencia, si está detectando a lo mejor una poca comunicación, si está detectando algún posible riesgo, pues es oro molido para que nosotros capitalicemos eso y lo atendamos de forma inmediata. Atender el NPS, atender el Customer Journey, que es cuándo es el cumpleaños de nuestro cliente, qué situación personal está viviendo, si es un cumpleaños, si es una boda, si es algún funeral. Estar presentes en la vida de nuestros clientes, no solamente en el proyecto, va sumando el estrechar relaciones, el hacer lazos fuertes, y creo que abona mucho. Es la parte comercial, como bien lo dijiste, desde el primer contacto hasta el cierre de un proyecto, la parte comercial tenemos que tener una presencia constante, continua, oportuna y de valor. Y a mí me gustaría cerrar con tips y con recomendaciones, y mi principal recomendación es: todo comunica, siempre comunicamos, y retroalimentar, o sea, tener esa retroalimentación, confirmar con tu equipo, con tu cliente, con tu proveedor, con tu familia, con tu hijo. A ver, ¿está claro qué dije? Repíteme. Validar de que se está comunicando el mensaje de manera correcta. No darle vueltas a las conversaciones difíciles, tenerlas de manera más pronto posible para poderle dar la vuelta y darnos ese tiempo de tener la comunicación. Aquí tenemos procesos de retroalimentación con tu jefe directo, exacto, con tu equipo, y decir qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, qué compromisos, fechas, responsables, pero sí planear y definir la estrategia de lo que queremos comunicar. Totalmente, no le tengamos miedo a la comunicación. Tenemos un reto muy importante, que es cumplir la promesa de venta con nuestros clientes, cumplir lo que le estamos ofreciendo en nuestro servicio, la ejecución impecable. Y no es una persona, no es Ángeles, no es Arturo, no es Toño solamente, es un equipo de trabajo. Y si yo no le hago saber a ese equipo la importancia de la comunicación con el cliente, pues muchas veces podemos tener esas deficiencias en la comunicación que no debemos tener. Entonces, yo lo cierro bien fácil: no tengamos miedo a comunicarnos a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de una llamada telefónica y de una visita, de una cita con el cliente, que esas son las mejores. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.